Cordial saludo, tutora, compañeras. A continuación voy a hacer la presentación del grupo. Ana Giselle Navia, quien les habla. Marinela Vivas, Paola Andrea Zules, Catherine Álvarez, Ana María Costa Muñoz. El grupo es el 10-20-31-18. La primera pregunta es, cuando un contrato a término fijo ha sido prorrogado por más de 3 años, ¿se puede considerar que pasaría a ser un contrato a término indefinido? En el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 46, primer párrafo, hace referencia al contrato fijo y dice lo siguiente. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Para entender mejor voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si un empleador contrata a una persona en el año 2014, abril en 2014, por ejemplo, y ese contrato finaliza en el 18 de abril del 2018, esto implica que ya no sea un contrato a término fijo, ya es un término indefinido porque es superior a los 3 años que establece la ley. Pero si por el contrario, el empleador hace una contratación anualmente y esta la renueva de forma indefinida, a pesar de que pase esos 3 años, seguirá siendo un contrato a término fijo. ¿Existen cláusulas ineficaces dentro del contrato de trabajo del señor Robinson? Bueno, primero voy a entrar a definir esas cláusulas ineficaces. En el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo establece que en los contratos de trabajo no producirá ningún efecto las estipulaciones o condiciones que mejoren la situación del trabajador, con lo que establezca la legislación del trabajo. La primera cláusula ineficaz es que el trabajador debe trabajar más de las 8 horas laborales. No se debe reconocer prestaciones sociales y que no recibirá aumento salarial. En cuanto a la jornada de trabajo, la ley establece que son 8 horas diarias. En cuanto a las prestaciones sociales, desde el mismo momento que se contrata a un trabajador, debe cancelarse las prestaciones sociales, así este trabajador esté en periodo de prueba. En cuanto al aumento salarial, este se deberá hacer anualmente. La segunda cláusula ineficaz es que el trabajador no tendrá derecho a a permisos ni a licencias por ninguna causa. En el caso del señor Robinson, él pide una licencia porque va a tener su esposa un hijo. Entonces, él pide, ese permiso porque quiere estar con ella y es importante para la ley que se creen esos lazos familiares y por eso se crea la ley María, la cual establece que los padres tienen derecho a 8 días de permiso, remunerados. Esto los paga la EPS. Otra de las cláusulas, ineficaces es que el empleado deberá trabajar todos los domingos del mes sin derecho a recargo. La ley establece que si el empleado hace unas horas extras, se les deberá pagar esas horas extras. Que si trabaja 2 domingos seguidos, la tercera semana deberá tener el siguiente domingo y un día adicional para descansar. La cláusula ineficaz 4 hace referencia a que el empleado se debe hacer responsable por los bienes hurtados dentro del conjunto residencial Las Estrellas. Esta parte es una cláusula ineficaz porque no fue algo premeditado. El señor Robinson no participó del robo, sino que también se vio afectado. Que el trabajador se hace responsable por todo el hurtado dentro del conjunto residencial Las Estrellas. El empleado firmó una cláusula ineficaz en la cual responsabilizaba de los bienes
al conjunto residencial de Las Estrellas. Sí, el señor Robinson pues se responsabilizaba en el contrato pues que firmó. Pero pues lo sucedido en este caso de estudio no pasó de forma voluntaria. Fue un accidente laboral, el trabajador no deberá realizar el pago de dichos bienes e inmuebles, ya que lo sucedido pues no sucedió además de manera permanente. Es un abuso, digamos, por parte del empleador haber colocado este tipo de cláusulas, ya que violan el derecho del trabajador, digamos, contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, lo que hace referencia a esta parte es que, según la empresa, pues anticipándose a lo que podía suceder, le hizo firmar esa cláusula en el contrato, pero pues no es algo que tenga validez porque el señor Robinson pues no participó y fue algo que le sucedió de forma no voluntaria, y esto lo establece la ley, que no se hará pues efectiva esta cláusula en este contrato. De haber justa causa para el despido del señor Robinson, ¿qué proceso se debe realizar para poder ser despedido teniendo fuero sindical? Bueno, para realizar el despido de un trabajador con justa causa que cuente con fuero sindical, se deberá realizar los procedimientos acordados con la colectividad. Llevar las pruebas que ocasionan el despido a un juez laboral, quien calificará dichas pruebas y de encontrarlas válidas, dará la autorización de realizar el despido. Bueno, en caso de que al despedir una persona que cuenta con fuero sindical y que el juez laboral falla a favor del empleado, se deberá integrar al trabajador y pagar respectiva indemnización. Bueno, en cuanto a si el empleado pues tiene, digamos, pues alguna responsabilidad para ser despedido y hay las pruebas, pues él se despedirá. Pero digamos, en caso de que la persona tenga un fuero sindical y que no tenga pues como la culpa de lo que se le está imputando, es decir, que el juez laboral falla a favor del empleado, pues deberá ser integrado y además de eso se le deberá pagar una indemnización. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes, dando continuidad a la compañera Giselle y a los interrogantes del caso de estudio. Continuamos con la pregunta número D, que nos dice: ¿existió acoso laboral en el presente caso? Nuestra respuesta es que sí, ya que el señor Robinson, antes y después del evento que fue robo, estuvo sometido a intimidaciones por parte del empleador, ofensas y humillaciones que lo denigran como persona y afectan su salud mental, y posiblemente dejará secuelas para su próximo trabajo. Entonces podemos decir que el señor Robinson fue una víctima por parte del empleador, que no supo darle reconocimiento por su labor. La pregunta número E: ¿qué otros derechos tiene el señor Robinson? De acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, el señor Robinson tiene derecho a su licencia de paternidad, pago de horas extras según sea el caso, la indemnización por no haber sido afiliado a Seguridad Social, salud, pensión, riesgos, ARL, y a sus prestaciones sociales, como son las vacaciones, cesantías, las primas, y el derecho a pertenecer a un sindicato y no ser discriminado por este motivo. La número F: explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador. Nuestra respuesta es un derecho que tenemos todos los trabajadores y empleadores de constituir y asociarse a sindicatos si consideramos que nos está vulnerando nuestros derechos, y por medio de esto vamos a mejorar la situación. El reconocimiento del sindicato se realiza por medio de un acta de constitución.
También podemos decir que todos los trabajadores tienen derecho a pertenecer a una asociación o sindicalizarse, según sea el caso, según lo establecido en la Constitución Política de Colombia en el artículo 39. La libre asociación es un derecho fundamental en el cual las personas pueden escoger a un sindicato. Básicamente podemos decir que este derecho consiste en que los trabajadores pueden reunirse para buscar la consecución de intereses comunes y beneficios propios, como anteriormente también lo mencionamos. La pregunta número G nos dice, ¿está amparado legalmente el empleador para negar al señor Robinson la licencia laboral por el nacimiento de su hijo? Explica según el Código Sustantivo del Trabajo. Nuestra respuesta es no, porque legalmente el empleador debe regirse por lo estipulado por la Ley 754 del 2002, que modificó su artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo y en el cual se establece que el esposo o compañero permanente tendrá derecho a 4 días de licencia remunerada de paternidad en el caso que solo el padre esté cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el evento de que ambos padres estén cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se concederá al padre 8 días. ¿De qué se trata la Ley María? En la Ley María se creó la licencia de paternidad que da derecho a los padres concederles una licencia remunerada de 8 días hábiles y será asumido por la EPS. También es una licencia remunerada concedida al trabajador al nacimiento de un hijo. En esta ley se determina que las mujeres tienen derecho a 14 semanas, 16 o 22 semanas según sea el caso. Los casos que probablemente se pueden ver son embarazos múltiples o niños prematuros, es decir, que nazcan antes del tiempo estipulado, que son los 9 meses. Y tiene derecho el trabajador Robinson Bolaños Flores a la pensión de invalidez. Sí, el señor Robinson sí tiene derecho a una pensión por invalidez, puesto que se encuentra amparado por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, que dice: estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% más de su capacidad laboral. Como podemos ver, esto le sucedió al señor Robinson en el trabajo que él venía desempeñando. El señor Robinson debe acogerse a esta ley y reclamar sus derechos ante el empleador